Bueno, en la conferencia de prensa, en la parte de las preguntas, se le cuestionó al presidente Martín Vizcarra sobre la entrega de los bonos y se le dijo incluso si esto no había sido un fracaso debido evidentemente a la demora y a las largas colas, además de la confusión que se ha generado en los últimos días. Y también recordar, con la primera entrega de los bonos también se generó aglomeración, se generó largas colas y, ¿por qué no?, esos puntos eran focos de contagio en su momento. Así respondió el presidente de la República sobre todo el tema de los bonos. En consecuencia, decir que atender a 8.500.000 hogares con un bono que es un apoyo económico, decir que es un fracaso, no compartimos ese criterio. Sí compartimos y aceptamos la crítica que ha habido deficiencias en el proceso de entrega del mismo. Pero si ustedes hacen un análisis objetivo del esfuerzo que como país estamos haciendo para atender a la población vulnerable, que es muy superior a cualquier país de la región con este mismo esfuerzo, pueden ver que este es un gobierno con sentimiento y que tiene un compromiso con la población vulnerable, que sabe que para combatir el virus se ha tenido que usar una estrategia de inmovilización que ha generado una pérdida de los ingresos en muchas familias. Bueno, no cabe ninguna duda, ¿no? Efectivamente, un bono, un subsidio de 760 soles para familias en alta vulnerabilidad, evidentemente ayudan. Pero lo que se cuestiona es justamente el tiempo en el que se ha entregado este bono. ¿Cuántos meses ya han pasado desde que inició la pandemia en la quincena de marzo? Y todavía, y esto es la realidad, todavía no terminamos de entregar el primer tramo del bono. El presidente anunció que el segundo tramo comenzaría la primera semana de septiembre. Y esto también ha generado confusión. Mucha gente, ante la expectativa de saber si era beneficiario o no de uno de estos bonos, ha estado buscando y ha ido al Banco de la Nación a hacer su cola para preguntarle a las personas que están en la ventanilla de los bancos. Lamentablemente, pues no se ha comunicado bien la estrategia de la entrega de los bonos. Pero el presidente, justamente para subsanar estos errores y dar mayores alternativas de cobro, anunció que ya firmó un decreto de urgencia ordenándole en realidad al Banco de la Nación a la creación de las cuentas DNI. ¿Qué son las cuentas DNI? Vamos a escuchar qué es lo que dijo el presidente de la República. El decreto de urgencia que acabo de firmar permite al Banco de la Nación abrir una cuenta básica de ahorro individual y digital denominada cuenta DNI, de manera masiva, automática y gratuita para toda persona natural mayor de edad y que cuente con su documento nacional de identidad, sin necesidad de celebración previa de un contrato de aceptación por parte de dicha persona, a fin que reciba cualquiera de los subsidios que estamos dando. Entonces, hemos visto que entre un 50 y 60% tiene cuenta, directamente se deposita la cuenta, y quienes no, en el Banco de la Nación se va a abrir esta cuenta básica de ahorro individual, cuenta DNI, para que puedan recibir de manera rápida. Bueno, ahí estaba, ¿no? Que se va a dar no solamente el tema de las cuentas DNI, además ha anunciado que en esta segunda etapa del bono de estos 760 soles que se espera lleguen a más de 8.600.000 hogares, que en esta segunda etapa se implemente la posibilidad de entregar estos bonos en los estadios, en instituciones educativas, justamente para evitar la aglomeración. Para analizar esta situación estamos ya con el economista Marcel Ramírez, además economista investigador de la Escuela de Negocios de la Universidad Pacífico. Marcel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Marcel, en principio, hablar de este tema, el tema de los bonos. El presidente incluso se mostró molesto con algunas preguntas que se hicieron sobre el fracaso de la política de entrega de subsidios en medio del estado de emergencia. Desde tu punto de vista, ¿ha fracasado, como fue la pregunta que se le hizo, o ha tenido errores subsanables? ¿Estamos recayendo en los mismos errores de los meses anteriores? ¿Cómo ves el panorama? Omar, mira, el tema de los bonos hay que mirarlo en dos ámbitos. Uno tiene que ver con el diseño
del mecanismo de que estamos llamándole bono, el apoyo a los hogares. Y el otro ámbito es la puesta en práctica, es decir, cómo hacer llegar el apoyo. En el primer lado, siempre hemos tenido un problema porque, como tú mencionaste, la duración de la crisis se ha prolongado por casi 5 meses, cuando el bono diseñado trata de cubrir una necesidad de gasto de un hogar para un mes. Exacto. Entonces, ahí ya de entrada tenemos un problema. Hace como un par de meses atrás, la ministra de Economía advirtió que el espacio fiscal no le iba a permitir dar un mayor apoyo y que la reanudación de actividades iba a ser el mecanismo para tratar de paliar un poco la falta de ingresos. Pero lo que estamos viendo es que eso no ha sido así. Entonces, ahí hay un primer problema, que también viene atado a la información correcta en el Padrón General de Hogares para poder identificar quién debe recibir el dinero. Yo creo que por ese lado sí ha habido errores de parte del diseño de la solución. Porque Marcel, y permíteme antes de pasar al segundo aspecto, algo que has mencionado que me parece sumamente relevante, que es la lógica detrás de entregar estos bonos. ¿Para qué yo como gobierno entrego un bono a las familias vulnerables? Y se entendía al principio de la pandemia, el estado de emergencia, que se entregaba este bono para incentivar a la familia a que se quede en la casa. Y yo como gobierno le decía, mira, yo te voy a dar estos 760 soles que entiendo no es suficiente, pero que te va a ayudar en este mes donde todo se va a cerrar y así vamos a evitar los contagios. Pero que estos 760 lleguen 5 meses después, pues ya no cumple el objetivo, que es que la gente se quede en casa. Que, como tú dices, Omar, claramente el gobierno impuso la cuarentena con un objetivo de contención de la pandemia. Por lo tanto, estaba comprometido a dar un apoyo a los hogares para justamente que pudieran sobrevivir a la cuarentena. Entonces, como tú dices, ahí tenemos obviamente un problema, porque al no haber podido llegar correctamente con el apoyo, los hogares han tenido que buscar por sus propios medios cómo obtener ingresos. Y obviamente eso ha repercutido con la informalidad que tenemos en mayores contagios seguramente. El otro aspecto es el que tiene que ver con el diseño de la entrega. Ajá. Y ya hemos tenido en las entregas previas el problema de la falta de una cuenta bancaria para las personas, las grandes colas. Y lamentablemente ahora, debido a lo confuso que ha sido el último bono, que es el universal, sí, las personas han acudido para tener la información, exponiéndose a los contagios, obviamente, y esperando que haya un segundo bono universal. Entonces, yo estaba revisando proyectos de ley del Congreso y ya en junio se había aprobado el dictamen para la apertura de las cuentas DNI. Entonces, lo que no se entiende, Marcel, porque revisaba un tuit de Luis Alberto Arias Minaya, expresidente del Banco de la Nación, y él mencionaba que este tema de las cuentas DNI, las cuentas básicas, es un proyecto que lleva 2 años en el Banco de la Nación tratando de ser empujado. ¿Qué es lo que ha detenido? Si ahora parece tan sencillo que con una firma de un decreto de urgencia se pueda permitir al Banco de la Nación hacerlo, ¿por qué no se hizo hace 2 años? ¿Por qué no se hizo antes? Omar, mira, mucho de lo que nos está perjudicando en este momento la atención de la pandemia es el hecho de no haber tomado decisiones oportunas en salud, en teleeducación o educación a distancia, en la inclusión financiera. Yo me acuerdo en el año 2013 más o menos, el tema de la apertura del dinero electrónico.
Han pasado 7 años y no se ha masificado como se quería, que tampoco requería el acceso a tener una cuenta en un banco, simplemente un celular. Ajá. Entonces, aquí tenemos seriamente un problema de capacidad de gestión, pero no solamente de ejecutar a nivel gastar un presupuesto, sino de implementar efectivamente con un apoyo político de los más altos niveles del gobierno, soluciones que realmente ayuden a las personas. Ahora, Marcel, hay Entonces, un tema central que mencionó el presidente de la República en esta larga conferencia de prensa, que fue el tema de la ONP. ¿Qué hacemos con la ONP? Hay que recordar que el día de mañana está en la agenda del Pleno del Congreso debatir este polémico proyecto que permitiría retirar el 100% de los aportes a la ONP, que ya de concepto está mal, porque no existe un fondo en la ONP como sí en la FP, pero es lo que se va a debatir mañana en el Pleno. Se especulaba mucho que en esta conferencia el presidente de la República iba a anunciar un bono para los afiliados y jubilados de la ONP. Finalmente ha dicho que esto se va a tratar en el Pacto Perú. ¿Qué opinas de esta situación? Omar, claramente hay una población que está en el sistema público de pensiones que no tiene un trato equivalente al de quienes han aportado o aportan al sistema privado. Lo lógico era plantear una especie de bono especial que pudiera de alguna manera poner sobre más o menos de manera pareja a ambos aportantes. Yo tengo una visión particular sobre esto. Este es el mes en que el MES tiene que transparentar cómo va a balancear las cuentas fiscales. Importantísimo. Para el próximo año, para lo que queda del año y el próximo año. Eso es lo más importante, Marcel, en este momento, y ya no tiene tiempo. Ahora, por ley tiene que hacerlo, quiera o no quiera el Ministerio de Economía, tiene que presentar su proyecto de presupuesto ante el Congreso de la República, entiendo, hasta fines de agosto, y ahí nos va a tener que decir efectivamente cómo va a venir la cosa, tanto en ingresos como en los egresos. Muchas gracias, Marcel Ramírez, economista de la Escuela de Negocios de la Universidad Pacífico Business School, les gusta que le digan a ellos en inglés. Nos vamos a una pausa, venimos con mucho más economía para todos.